invitación. Para nosotros es una gran alegría. Estamos siempre, bueno, a través de Marcelo también, que siempre nos está ayudando. Y también, bueno, una vez más, bienvenidos también yo sé que tiene algunos invitados también. Y estamos contentos de poder participar y poder escuchar también una palabra. Eh, bueno, le dejo a usted la palabra, para que también tal vez se pueda presentar un poquito. Ya dijo alguna palabra, ¿no? Usted, pero usted, yo pienso que puede presentarse mejor. Muchas gracias. La palabra es para usted. Bien, gracias, Padre Carlos. Un saludo a todos los presentes. Creo que la mayoría están en Kuwait, pero quizás en otros lugares. Yo estoy aquí en Roma. Yo soy de la Congregación de los Legionarios de Cristo. Estudié aquí en Roma, en la Gregoriana, y luego se fundó un Ateneo, el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, en el cual fui profesor, luego rector, y desde hace 4 años soy rector de una universidad que se llama Universidad Europea de Roma, que es una universidad católica con estudiantes, digamos, de otras carreras, no solo de teología o de filosofía, sino de derecho, economía, etcétera. Bueno, pues Marcela me propuso esta, digamos, conversación con ustedes sobre el tema de la oración. He cogido un tema muy, muy preciso y es la presentación de un documento. No digo que pasó desapercibido, pero ya hace bastante tiempo que se presentó sobre la oración cristiana en los años 90, un poco antes de los años 2000, cuando era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, y a mi modo de ver está muy bien hecho. Y la idea es presentar la especificidad de la oración cristiana frente a otros modos de orar. Entonces porque en esa época, pero también ahora, se nos presentan otros métodos, metodologías, técnicas de oración, que también atraen a los católicos. Entonces hace como un discernimiento qué es lo que se puede tomar y qué es aquello, en cambio, que no se debería tomar. O sea, hay que hacer un discernimiento. Entonces he hecho una presentación y que vamos a seguir. Este es el documento, ya todavía más del 89, imagínense, Orationis Formas en latín. Es de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Esta congregación es la que le ayuda al Papa a, pues, examinar la fe, o sea, aquello que es de fe y aquello que quizás no lo es. Era lo que antiguamente tenía un nombre muy, muy terrible, se llamaba el Santo Oficio, y estaba ligada a la Inquisición romana, porque tenía la tarea un poco de discernir aquello que efectivamente correspondía a la fe católica y aquello que no lo era. Obviamente ya no tiene ese carácter, sino más bien aquí llega en Roma, se está en Roma, llegan muchísimos libros y preguntas de católicos y de obispos y de sacerdotes. Oiga, esto está bien, no está bien en relación a la fe. Bueno, pues este es el documento que quiero seguir sobre todo. Eh, la oración cristiana, el primer punto sería la oración cristiana y otras formas de oración. Obviamente, orar es algo natural al hombre, ya sea el cristiano o no cristiano, diríamos, oramos. El hombre espontáneamente ora. Y este deseo de oración en aquella época, pero yo creo que vale todavía, se constata como antídoto de un mundo muy tecnificado, un mundo que está lleno de tanta técnica, que no es mala, ni mucho menos, pero también nos puede agobiar, tanto ruido y también, desgraciadamente, mucha superficialidad y exterioridad. Es decir, un mundo que por tanta, por ejemplo, información, recibimos cuánta información cotidianamente. Y esto es, ahora hemos multiplicado los medios de información, de relación con los demás. Todo bueno, pero al mismo tiempo esta super tecnificación producir como una especie de ansiedad. Es decir, tenemos demasiado, ¿cómo lo digerimos, no? Por eso mucha gente, en el ámbito de la
católica, de las iglesias cristianas y de otras religiones, busca lo que los autores espirituales llaman el recogimiento. El recogimiento, es decir, esa capacidad que, que tenemos los hombres, los seres humanos, de poder entrar dentro de nosotros mismos para buscar allí la presencia de Dios. En otras palabras, también el contacto con lo divino, el contacto con algo que va más allá de lo experimentable. Eh, es obvio que este contacto a veces es equivocado, etcétera, pero este deseo de ir un poco más allá creo que perdura porque está insito en nuestra naturaleza del ser humano. Hay nuevas, como una especie de invasión de técnicas de orar. Dado que vivimos en un mundo de la técnica, muchas veces lo importante ahora es decir, bueno, cómo orar fácilmente, ¿no? Prayer for dummies, la oración para los tontos. Entonces, que seguir 1, 2, 3, 4 pasos, una técnica. Y ya así hemos orado y estamos contentos. A ver, yo no soy con las técnicas, a los métodos, y hay métodos buenísimos de orar, pero son métodos, son técnicas. Va mucho más allá. Cuando a Jesucristo sobre la oración, pues él dice, tú cuando ores en tu habitación y allí ora a tu Padre que está en el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que es algo sencillo, la oración es algo sencillo, y al mismo tiempo muy difícil, porque es en las otras técnicas, nosotros las aprendemos y ya en la oración, que siempre hay que comenzar desde cero, porque no es técnica, es una relación con un ser humano. Ustedes veo que hay familias, hay la mamá, el papá, el hombre, la mujer, los hijos. En las relaciones humanas, yo no digo que comienza desde cero, pero es nuevo. Y yo no sé si en el día el otro tiene dolor de cabeza, está de buen humor o mal humor, ¿qué va a pasar? Es decir, hay que comenzar como desde cero. Eh, Esto no es malo ni bueno, es así. O sea, la oración no es algo que ya sé manejar, ya sé la fórmula de las matemáticas, ya sé cómo hacer un coche, ya sé cómo usar la computadora y ya no tengo problemas. La oración no es así, porque la oración no está dentro de lo que llamamos técnica, sino dentro de lo que llamamos relación. Y relación no con una cosa, sino con una persona. Y en ese caso, la persona con quien nos relacionamos, no solo es una persona humana, que ya de por sí es misteriosa. Ayer celebramos la fiesta de San Juan Pablo II y él quiso escribir su propia autografía titulándola Don y Misterio. Vivimos en un misterio, nosotros somos misterio, las otras personas son misterios, Dios misterio, que ya decía un autor muy conocido francés, Gabriel Marcel, que una cosa son los problemas, una cosa es el problema y otra cosa es un misterio. O sea, el problema es una relación que yo tengo con una cosa, con una realidad material, no sé cómo funciona, resuelvo el problema. Se va la luz, tengo un problema con la computadora, trato de resolver el problema. La relación con la otra persona no es a nivel de problema, sino de misterio. El fondo del otro siempre es misterioso porque es muy grande, es muy rico, está lleno de excesivo ser, ¿no? De excesivo ser. Y no digamos Dios, Dios es igual, por eso el Papa cuando habla de la oración muchas veces habla de las sorpresas de Dios. Cuando hablamos de la vida de los santos, que a mí me gustan mucho porque aprendemos mucho de ellos, pues no podemos decir, ahora hubo la beatificación aquí en Italia, ¿no? Acutis, este niño de 15 que está, mamá vino varias veces aquí, a nuestra universidad, a hablar de los milagros eucarísticos. A ver si en alguna otra ocasión consigo
para que les hable. Esta mamá, que todavía está en vida y que tiene la dicha de ver a su hijo beato, pues era muy devota de los eucarísticos, ¿no? Y aquí vino a hacer una exposición de los milagros eucarísticos. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que hay una nueva oración de formas y técnicas de orar, está bien, pero al mismo tiempo hacer un discernimiento. Hay que, no, está bien, pero a ver, ¿qué tomo y qué dejo? Porque no puedo tomar todo porque me indigesto, pero no solo por indigesto, sino porque me hace mal. Y vienen muchas veces de la mística oriental, ¿no? Sabemos que nuestra sociedad occidental, yo hablo de Europa occidental, de América, o que hemos tenido una formación, no sé, especial, pues hemos sido, en general, nos hemos ido secularizando, así. Hemos ido un poco perdiendo el sentido de lo divino, el sentido de Dios, hemos demasiado humano. Entonces mucha gente dice, no, Oriente, en cambio, pues entonces, ellos han conservado una espiritualidad que nosotros no tenemos y buscan también estos métodos de oración, pero no ya tanto como oración, porque la oración muchas veces es incómoda. ¿Eh? La oración es incómoda en el sentido de que la oración es una relación con el otro y el otro siendo imprevisible, más Dios, pues Dios puede gastar, entre comillas, bromas, me pida cosas o que permita cosas en mi vida que yo no comprendo o que yo no quiero, por decirlo así. O sea, no podemos domesticar a Dios, esa es la cosa. Por eso la relación con un animal es relativamente fácil, es bonito, es bello tener un perro de compañía, pero está muy bien porque el perro no es un ser humano y no lo puedo dominar a la otra persona y a Dios tampoco. Bueno, muchas veces pues se buscan estas técnicas de relajamiento, de paz psicológica, que de suyo está bien, o sea, no es que esté mal buscar un relajamiento espiritual, una paz psicológica, está bien, pero no basta. La oración no solamente es, la oración es más. La oración puede llegar a ser una pelea, perdóneme la expresión, que es atrevida con Dios, como Job, que peleó toda la noche con Dios y le hirió su músculo, por eso se le llama Israel. Una pelea con Dios, pero una pelea de las buenas, una pelea donde el alma y Dios pues se ponen a ese tú por tú, bueno, positivo, un tú debe ser de amor. Muchas veces, como en la relación de pareja, pues es un tú que no es fácil del hombre, porque de la parte de Dios no hay problemas. De nuestra parte sí hay problemas. Bueno, entonces, dice este documento? Que hay que aprender a orar. Hay que tener pedagogía de oración, que no es una mera técnica, que es algo más, que es aprender a discurrir, a estar con Dios, a conocer a Dios, a valorar a Dios, a querer a Dios, a sentir su dulzura, a llenarnos de Él. Esa es la oración. No necesariamente al final tengo unos textos de Santa Teresa que yo no sé si nos dará tiempo a verlos, pero ella dice que al inicio la oración para ella era leer, ¿no? Leer cosas, y etcétera, pero dice eso no era suficiente. Bueno, hay que aprender a orar, por eso los discípulos le pidieron una vez al Señor, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Enséñanos, o sea, como que no sabemos. Y esta oración, Señor, enséñanos a orar, es una oración válida para todos. Valía para Santa Teresa, valía para San Juan, vale para todo el mundo. San Juan de la Cruz, San Juan el Evangelista, para todo el mundo, porque siempre, repito, en la oración tenemos que comenzar desde cero. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos niños. Y la oración es un proceso de renovación tan grande que nos hacemos como niños adultos delante de Dios. Bueno, hay muchas formas de orar. Acabamos de rezar el rosario, es una forma de orar. El rosario
Hay mucha gente que le gusta rezarlo y otra gente que no le gusta para nada rezar el rosario. Y yo ya me he desesperado, ya no quiero convencer a nadie de decirle reza el rosario, sino que simplemente le digo, bueno, algún día quieres hacerlo, en lugar de intelectualmente decir lo bueno que es el rosario a quien no está convencido de rezarlo, ¿no? Obviamente no a ustedes, porque muchas veces es la experimentación más que una forma de convencer mentalmente. Bueno, no todas las formas de orar son cristianas ni son católicas. Nosotros rezamos no solamente solos, el eremita reza solo, pero reza dentro de una gran tradición. Y nosotros rezamos dentro de la tradición de la Iglesia católica. Por eso, cuando rezamos no estamos solos. Estamos acompañados, en primer lugar, por Dios, pero en cierto sentido de toda la Iglesia. Por eso nos dirigimos al Padre a través del Hijo y del Espíritu Santo. Es una oración trinitaria. Bueno, repito, métodos de rezar que no son compatibles con nuestra. Ahora no voy a decir qué métodos sí y qué métodos no, pero simplemente algunas veces le llegan a ustedes métodos y esto no es compatible con mi fe. O sea, no lo voy a hacer simplemente porque no es católico. O sea, no es la forma de rezar de los católicos. Esto vale para métodos orientales, vale también para métodos de algunos grupos de oración y vale también para métodos de tipo psicologizante. Es decir, que algunos métodos de tipo psicologizante son experiencias psicológicas, pero no son oración. Entonces, solamente hay que distinguir. Bueno, hay que recordar una cosa. Hay una palabra, hay una expresión latina. A mí me gusta mucho citar en latín porque aprendí muchas cosas en latín y se te queda mucho, muy memorizable el latín, pero ya sé que mucha gente pues no lo ha estudiado. Dice así, lex orandi, lex credendi, lex orandi, lex credendi, que significa la ley de orar es la ley de la fe. En otras palabras, que hay una correspondencia entre mi oración y el contenido de la fe. Yo rezo como católico. Yo rezo según el contenido de la fe católica. Básicamente, el contenido de la fe católica sabemos que está contenido en el credo. Eso es lo esencial. Luego hay cosas menos esenciales, pero importantes. Es decir, rezamos al Dios de Jesucristo, que Jesucristo nos rezó según nos lo enseña la tradición católica. Bueno, aquí en este documento da una definición de oración, Santa Teresa y otro, hay muchas definiciones. Cuando es entre comillas una frase, es que es una cita de este documento. Es un diálogo personal, íntimo y profundo entre Dios y el hombre. La oración es un diálogo. Es un diálogo. ¿Qué es dialogar? Es hablar y escuchar. El diálogo se hace entre personas, no entre cosas. Es un diálogo, es una relación de persona a persona entre el hombre y Dios. Y tiene tres características. Bueno, la palabra diálogo viene del griego, significa diálogos, o sea, es un hablar a través de, ¿no? Hablar a través de, razonar a través de. Tiene que tener tres características, puede tener más, aquí hablan de tres. Personal, íntimo y profundo. Esto es lo que es deseable. Puede ser que no lleguemos siempre. Personal significa que lo tengo que hacer mío. Yo les voy a poner un ejemplo personal de rezar. Yo cuando iba a rezar con mi madre era una mujer que rezaba siempre, pero rezaba oraciones vocales. Y cuando iba a la iglesia y le ponía velas a los santos y se hizo muy devota del crucifijo de San Marcelo, que ahora es el crucifijo que el Papa
sacó a la Plaza de San Pedro en el mes de marzo para rezar contra la pandemia, pues comenzaba a rezar oraciones vocales. Y a mí no me salía, porque yo rezo más bien, digamos, con el corazón. O sea, mm, y mm, no me salía imitarla y no tenía por qué imitarla. ¿Por qué? Porque para ella lo personal era así como ella se sentía bien, rezando así, y para mí era de otra forma. Bueno, personal íntimo significa que es de tú a tú. De algún modo dejamos a los demás, aunque he dicho que siempre están presentes, pero es en Dios y yo. Es cuando yo abro mi alma a Dios y Dios abre su ser a mí. Es un intercambio de seres, de conoceres, de amores, la oración. Profundo, esto debería ser. No siempre es, pero es lo que deberíamos tratar de que fuera. Por lo tanto, realiza aquel gran deseo que tenemos todos los seres humanos de comunión. ¿Por qué nos atrae tanto a veces las inauguraciones de los Juegos Olímpicos, las liturgias multitudinarias? Porque en ellas nos hemos reflejado de algún modo ese gran deseo de comunión universal, estar unidos con todos y con Dios. Bueno, la primera y fundamental unión es con Dios. Si no hay una comunión con Dios, si no hay una unión con Dios, lo demás se puede fácilmente romper. En el mismo matrimonio, ¿por qué Cristo quiso ofrecernos el sacramento del matrimonio? Porque sabía que la relación de comunión entre el hombre y la mujer, siendo ambos pecadores, frágiles, imperfectos, pues es una relación vulnerable y necesita una comunión perfecta, mayor, superior, graciada, que es la que da la unión con Dios, la que da la oración. Por eso se dice, la familia que reza unida permanece unida. Matrimonio que reza unido permanece unido. Bueno, eso nos dice ese documento al que hago alusión, es un salir del propio yo. Por eso digo que la oración no es fácil, la oración es una acción anti-egoísmo. No es fácil, es salir de mí para ir a Dios. Es un éxodo. El éxodo es esta parte de la historia de Israel que cuenta el libro del Éxodo y otros del Pentateuco, que el pueblo de Israel sale de Egipto para ir a la tierra prometida. Bueno, el éxodo de la oración es: yo salgo de mí, de aquellas esferas de mí que de algún modo debo purificar, vamos a hablar de esto, para ir hacia Dios. Y eso implica en mí una cierta ruptura, un cierto desprendimiento, un cierto dejarme a mí, para ir al otro, es Dios, para pensar como Él, para querer como Él, para amar como Él. Y se funda en una relación filial, en una relación no de servo-patrón, jefe, como decía Marx. Decía que la relación fundamental entre personas es el jefe y el siervo, según él en el capitalismo. No, para nosotros la relación fundamental es hijo-padre. Somos hijos de Dios en el único hijo que es Jesucristo. Y esa relación se lleva a cabo en el Espíritu Santo. Pero esto se nos da por la gracia del bautismo, la filiación, y se perfecciona por la Eucaristía. Por lo tanto, la oración separada de los sacramentos es como inválida. No digo que no valga, pero es imperfecta. Hay mucha gente que me dice, yo rezo, pero no voy a la iglesia, pues no voy, obviamente ahora no, a veces no se puede ir por la pandemia,
Eso no, eso es un periodo excepcional. Pero me refiero a quien pudiendo ir no va y dice, no, pero es que yo oro. No, 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 hay que ver el paquete completo porque la oración está ligada a la relación filial que tenemos a través del bautismo, la Eucaristía, o cuando hemos perdido esa relación filial por el pecado, después del bautismo, sacramento de la reconciliación. Por lo tanto, la oración huye de centrarse en el propio yo. Eso es una gran tentación, quedarse prisioneros de nosotros mismos. O sea, he sentido mucho en esta oración, he orado bien, no necesariamente. Puede ser que sí. Hoy hablamos mucho de las fake news, ¿no? Noticias falsas. Pues puede haber también una fake prayer, una oración falsa. Creemos que es oración, pero no lo es un sucedáneo de oración. Un falso intimismo espiritualista que realiza una introspección, pero una interiorización. He realizado una introspección psicológica, pero no he interiorizado la fe para ir más allá de mí y llegar a Dios. Por lo tanto, es el encuentro, la oración, entre dos libertades, la humana y la divina. Y esta relación es una relación bellísima, pero es una relación que solo es perfecta en el cielo, en la gloria, en la historia, que es donde nosotros vivimos. Es una relación pues que tiene sus problemas, nuestra parte, repito. Bueno, entonces hay que considerar la oración a la luz de la revelación cristiana. En la Biblia hay muchas formas de orar. El libro que más nos ayuda a orar ciertamente son los Salmos. Yo les recomiendo muchísimo de orar con los Salmos. Es una forma barata, fácil y buena de orar. Barata es una forma irónica de decir que está a nuestra mano muy fácilmente. En las oraciones que hacemos, pues hacemos 4 cosas, pero podemos incluir más. Podemos pedir favores a Dios, gracias. Podemos alabarlo, exaltar su poder y su bondad, darle gracias por los beneficios recibidos y pedirle perdón. Por eso, una buena oración, normalmente, una oración mental, comienza con actos de fe, esperanza y caridad, que es como ponernos a esa altura divina. Creo en ti, confío en ti, te amo, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. La oración del publicano. Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. No puede decir con verdad esto, que soy un pobre pecador. Cuando se reza en francés el Ave María, se añade una palabra que no está en otros idiomas. Dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pobres pecadores. Pobres pecadores, porque esos somos nosotros. Bueno, en la oración entonces celebramos el amor divino, su misericordia, su justicia, su bondad, su grandeza. En el Nuevo Testamento, pues el gran personaje es Jesucristo, una oración que se centra en Él, en cómo ora Él, en cómo nos enseña Él a orar, y que se realiza con la oración, con la ayuda del Espíritu Santo. El famoso texto de la carta a los Romanos, capítulo 8, dice que nosotros no sabemos bien qué pedir, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Es en el misterio de Cristo que se revela el Nuevo Testamento. Están escondidos todos los secretos de la sabiduría y la ciencia en quien debemos orar. En la Biblia se nos dice que Dios nos habla. La Biblia es la comunicación, es la revelación divina. Dios se revela, Dios nos habla como amigos para llamarnos a su amistad. Y se revela con palabras y con obras. Dios no solo se revela con palabras, los eventos que suceden, la historia, es una revelación divina. Ahora que se habla tanto de la pandemia, pues es una revelación divina, es un evento.
permitido por Dios. Ciertamente el mal en sí Dios no lo quiere, lo puede permitir, pero que a través de ese evento Él nos dice algo. Y el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros la capacidad de llegar allí donde por nosotros mismos no llegamos. Es muy importante orar con base en la palabra de Dios. En esa descubrimos la voluntad del Padre que está en lo secreto. La oración vamos a amar. Es un acto de amor. Y el amante, en el fondo, se pone a disposición del amado. Y dice, yo quiero unirme tanto contigo que estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras de mí. Es el famoso totus tuus. Yo soy totalmente tuyo, María. Yo soy totalmente tuyo, Señor. En la oración también pedimos dones, pedimos gracias muy concretas de salud, de los exámenes, del colegio, de la familia. En la oración habla con Dios como con un amigo. Y al amigo le contamos, hablamos de filosofía, de cosas grandes y de cosas pequeñas. Repito, estamos en la iglesia y junto a la iglesia. Podemos rezar en modo privado y también en modo litúrgico. La litúrgica fundamental es la Eucaristía, pero también está en la liturgia de las horas. También cuando rezamos estamos unidos a Cristo, al Espíritu Santo, a toda la iglesia, a los santos y a los ángeles. Bueno, este documento nos habla de algunos modos erróneos de orar. Yo eso lo voy a, no lo voy a saltar, pero lo voy a hacer rápido, porque son modos erróneos de orar un poco antiguos, pero que se pueden repetir. Habla de dos en los primeros siglos. El primero es la gnosis y el segundo son los mesalianos. Se pueden dar la gnosis, no voy a seguir lo que está aquí dicho, o sea, no lo voy a leer, sino voy a resumir. Era una herejía que decía que nos salvamos a través del conocimiento de doctrinas reveladas, especialmente algunos escogidos, que para salvarse, conocerlas y en ese círculo de escogidos. La Iglesia dijo que nosotros no nos salvamos solo por el conocimiento, obviamente hay que conocer a Jesucristo, sino por el amor, por la gracia de Dios, y que la Iglesia no está destinada solo a un grupo, sino que la Iglesia es mater, madre de todos. En una familia, la mamá, el papá son padres y madres de todos los hijos, del bueno y del malo, del que se porta bien y el que se porta mal, del que saca buenas notas y el que saca malas notas, del que honra a la familia y del que degrada a la familia. Dios es padre de todos la iglesia acoge a todos, no solo unos que son escogidos. Hagamos cuidado cuando hagamos grupos de oración, o no solo de oración, de creernos que somos por eso mejores que los demás. Solo Dios sabe quién es mejor o quién es peor. No quiere decir que no hagamos el grupo, hay que hacerlo. Pero hay que evitar los peligros. El otro son los mesalianos, es una palabra que viene del sirio y que significa aquel que reza. Podríamos llamar movimiento carismático exagerado, porque tenían una doctrina exagerada. Ellos decían que el pecado original no nos quitaba un demonio. O sea, nosotros decimos que tenemos el ángel de la guarda, ¿verdad? Pues ellos decían que el pecado original nos daba también un demonio. Y el bautismo nos quitaba el pecado, pero no el demonio. Y entonces ese demonio solo se podía expulsar con la oración continua. A ver, esto de orar siempre lo dice San Pablo en la carta de Tesalonicenses, está bien,
pero esto era error. Exageraban el poder de mal. Es una gran tentación que tenemos cuando nos vemos con Dios, nos vemos malos, porque en cierto sentido somos malos. Cristo, en una de los pasajes del Evangelio, dice, ustedes que son malos saben cosas buenas a los hijos. O sea, tenemos un fondo de maldad que nos viene del pecado y del cual nos salva, gracias a Dios. Pero no hay que exagerar esto. Entonces, estas corrientes las exageraban, hacían oraciones obsesivas. Bien, puede haber gente que se obsesiona con la oración. Conocí una madre de familia, pero no es ninguna de ustedes, que quería orar cada día 4 horas al día. Claro, el marido se volvía loco. ¿Cómo es posible que una madre de familia pueda ser buena esposa y orar tanto tiempo? Imposible. Por eso digo, hay que, en la oración y en todo, hay que ser muy equilibrado. Bueno, aparte de estas formas antiguas, están las formas orientales de oración. El error que tienen, el principal, es que estas formas ignoran completamente a Jesucristo. O sea, no nos ponen en contacto con Jesucristo. Para algunas personas es un método como rápido para ir a la vida espiritual. La meditación cristiana no olvida nunca Cristo, el Padre y en el Espíritu Santo. Entonces, es el gran error desde el punto de vista del contenido de la oración, es que se olvida a Jesucristo. Quieren elevarse a Dios a través, querer elevarse a Dios a través de la aspiración religiosa es algo natural de los pueblos, de muchas filosofías, como el neoplatonismo y las religiones orientales. Esto es bueno, esto no es malo. En las religiones hay cosas buenas que hay que saber discernir y que no lo son. Tampoco diré yo aquella otra teoría que las religiones son todas obras del diablo, pero es cierto que allí donde hay error y hay maldad y no hay algo que no es según el plan divino, pues el diablo puede meter diríamos, su acción negativa. Bueno, no pocos cristianos se abandonan a estos modos de orar, buscan métodos orientales, no quieren ponen la mente en vacío, no quieren tener imágenes, una especie de teología negativa, negando que la realidad pueda ser una huella de la divinidad. Dicen, hay que superar lo material, ir solo a lo espiritual. Estemos muy atentos, porque la creación es creación de Dios. La creación no es mala. Nosotros mismos somos criaturas. Entonces, hay que acoger lo bueno. Lo bueno es esta gran aspiración a Dios. Perfecto. Pero luego tenemos que cristianizar nuestra oración. Proponer el abandono del Dios unitino cristiano por otro Dios que fuera un abismo insondable de la divinidad, como lo hacen estas religiones, pues son métodos que corresponden al cristiano. Por tanto, es necesario analizar bien el contenido y el método de estas formas de orar para evitar caer en un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Es una especie de tutti frutti. Poner junto. Hay un autor conocido, no cito su nombre, un teólogo español que se fue a India y dice, yo salí de España siendo cristiano, llegué a India, me hice, seguí siendo budista y ahora siendo cristiano. O sea, es cristiano, budista, hinduista, todo. Pues la verdad, no, eso no se puede ser. Cristo dijo muy claramente, contra mí, cual no quiere decir que no haya cosas buenas. Eso sí. Bueno,
¿Cuál es la verdadera unión con Dios da la oración? Pues unirnos al Padre como se unió Jesucristo. La oración de Jesucristo es nuestro modelo de oración. Jesucristo se abandonaba en manos del Padre, se retiraba a orar, daba lo mejor de sí a los hombres, pero luego necesitaba el respiro de la oración. La oración nuestra, a diferencia de Cristo, nos pone en presencia de Dios como criaturas. Cristo sí tenía su humanidad, una criatura, pero era persona divina. Es siempre que haya una distinción entre el hombre y Dios. Nosotros nos ponemos del tú a tú con Dios, sí, pero al mismo tiempo ese tú a tú es por gracia, porque entre nosotros hay una gran separación, la que hay entre el Creador y la criatura. Y si somos llamados a entrar en solio real, como es la reina Esther, en el libro de Esther que fue llamada por el rey, es porque Dios nos llama y quiere hacernos esa gracia. Nosotros no somos Jesucristo, es hijo de Dios por, digamos, con naturaleza divina. Nosotros somos adoptivos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deducir? La religión cristiana da al ser humano las más profundas aspiraciones que éste tiene, porque las más profundas aspiraciones del ser humano es el encuentro personal de cada uno de nosotros con el Padre. Y quien nos lleva al Padre es el Hijo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, en la oración cristiana se cumplen más allá de toda medida las aspiraciones presentes en otras religiones. De tal manera que la persona humana en la oración no desaparece, como puede desaparecer en el contacto con otras religiones, sino que se produce lo que se llama la mística unión, en la que en el Hijo, Jesucristo, podemos gritar papá al Padre. Yo tuve una experiencia muy simpática y muy bella en una ciudad de Galilea que se llama Séforis, que la estaba visitando con un grupo de padres. Estaba visitando una parte, estaba solo y de repente oigo la voz de un niño, no lo veía, oía solo la voz, un niño hebreo, y dice la palabra, Abba, dicha con voz de niño. Y estaba llamando al papá, que se dice lo mismo, Abba. El papá estaba lejos y el niño lo estaba llamando, ven, que estoy aquí. Pero al oír esta palabra de un niño, se me figuró al niño Jesús que hablaba con su padre, decía, papá. Pues esta es nuestra oración, una unión mística de nosotros, hijos, con Dios Padre en Jesucristo. Bueno, cuestiones de método. Las religiones han indicado caminos de oración para llegar a Dios. Repito, hay toda una teología de las religiones muy aceptable como caminos imperfectos para llegar a Dios. La Iglesia acepta lo bueno de las religiones, pero también realiza una operación crítica. Las religiones aceptan, por lo que se refiere a la oración, a un maestro de oración. En la tradición cristiana también hay lo que se llama el padre espiritual, que tiene una gran función. A veces el mismo padre espiritual no, no es muy consciente de esto, es hacernos, dice la tradición jesuítica, sentirnos dentro de la iglesia, sentir cum ecclesia. Es decir, que nuestra oración sea verdaderamente católica. La tradición cristiana habla de 3 etapas. Aquí la gran maestra es Santa Teresa de Ávila, que pongo en la foto.
la vía purgativa, iluminativa y unitiva. La primera se llama la de purificación, es hacer nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser más puro, purificarlo del egoísmo. Hay también filosofías que nos hablan de esta purificación, la apatheia griega, la impasibilitas medieval. Dentro de la tradición cristiana está la indiferencia ignaciana. En el fondo, la purificación es aprender a despojarse de aquello que nos pesa y que no es de Dios en nosotros, y que implica sacrificio. En la tradición ascética se llama abnegación. Es una palabra que no gusta a nadie, a mí no me gusta, pero siendo realistas, la tengo que vivir, porque Jesucristo dijo muy claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, añade San Marcos, esta expresión, cada día, y sígame. ¿Para qué? Pero no para llevar la cruz. La cruz, si no acabara en el sepulcro vacío, como dice San Pablo, haría de los cristianos los más insensatos de los hombres, para vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La purificación no es vaciarse de todo concepto, como en algunas religiones orientales, sino purificar mis tendencias pasionales, negativas o malas. Se requiere una renuncia de lo creado malo, no de lo bueno o de lo que Dios no quiere en nosotros, para llegar al Creador. Y también un cierto olvido del mundo para entrar dentro de nosotros, trascendiéndonos hacia Él. Así resume San Juan de la Cruz esta etapa: olvido de lo creado, primera etapa; memoria del Creador, segunda etapa; y estar amando al amado, tercera etapa. Olvido de lo creado, memoria del Creador y estarse amando al amado. Porque, y esto ya es alto, la parte purgativa no tiene que quedar ahí, tiene que ir a una parte de luz, iluminativa. El mismo bautismo significa eso. Se llamaba, más que significa, bautismo es un baño de regeneración, de purificación, pero también los primeros cristianos le llamaban fotios, que es iluminación. Es decir, la oración nos ilumina para poder penetrar y elevarnos cada vez más en este misterio insondable que es Dios. La luz de la fe, que es la primera iluminación, una luz que es un claroscuro, el de la fe, que nos da los misterios, que no son falta de luz, sino sobreabundancia de luz, y que nos permite caminar hacia la unión con Dios. La oración trata de llegar a esa fase, de estar unido a Él, y la santidad es estar unidos a Dios. Esto se puede realizar en la oración diaria, en medio del mundo, o también estando a solas, en un diálogo de amor. La unión no es una técnica ni un método, es una gracia, es un don que viene de lo alto. Porque Dios es el que nos da todos los dones y todos los carismas. Es decir, aquello que nos da nosotros mismos o para bien de la Iglesia. Tengamos en cuenta que no todos recibiremos dones extraordinarios. El otro día hablé con una persona que me dice: he comenzado a ir a un grupo carismático donde casi todos tienen dones de lenguas u otros dones, y yo no tenía ningún don y me sentía un poco mal. Se lo comenté a una persona del grupo y me dijo: no te preocupes, pronto vas a tener estos dones. No es necesario. Yo le dije: no es necesario, si los tienes muy bien, pero si no los tienes, también muy bien, porque el verdadero don es la caridad, ¿no? Bueno, y termino con esto, no nos va a dar tiempo a ver frases de Santa Teresa.
San Alfonso María de Liguorio, que es un gran maestro de oración. Hay un libro maravilloso de la oración, San Alfonso María de Liguorio. Es un gran maestro de oración, se lo recomiendo, un libro muy pequeño, pero maravilloso, que se llama La necesidad de la oración. Y acabo con métodos físicos corpóreos, que tiene que ver con los métodos orientales y con otros nuevos métodos que han ido surgiendo. En primer lugar, sabemos que no es mal rezar con el cuerpo, en el sentido de que el cuerpo también forma parte de nuestra oración. ¿Por qué nos ponemos de rodillas delante del Santísimo? Porque expresamos nuestra adoración, nuestra reverencia a la presencia de Jesucristo. San Juan Pablo II ha desarrollado la bellísima teología del cuerpo. El otro día me encontré con una chica que me dijo que se va a casar dentro de poco. Me dijo: la teología del cuerpo de Juan Pablo II ha cambiado mi vida. No solamente me ayudó muchísimo para el matrimonio, sino mi vida la cambió. Bueno, nosotros tenemos que dar importancia al cuerpo, pero sin excesos. Sin excesos. Uno de las prácticas que tienen que ver con el cuerpo es el no tomar alimento. Es la práctica del ayuno, que la Iglesia ve con un ejercicio de penitencia unida a la oración, para que el hombre pueda estar más disponible al encuentro con Dios, sepa dominar mejor y esté más abierto a las necesidades de los demás. Esto es el fin del ayuno. El fin del ayuno no es decir, yo he podido ayunar 40 días a pan y agua y he resistido. Eso es ascetismo, pero no necesariamente cristiano. El ascetismo cristiano, como todo ascetismo, tiene una función de caridad, de aumentar el amor a Dios. Bueno, entonces, es estar más disponible al encuentro con Dios, el ayuno. Por lo tanto, poder un poco separarse más de lo material, si queremos. Saberse dominar mejor a sí mismos. No es fácil dominar la propia concupiscencia. El ayuno nos ayuda, y también el hacernos más sensibles a los demás. Bueno, por lo tanto, en la oración tenemos que usar el cuerpo. San Ignacio de Loyola, que hablaba de rostro arriba. Orar también tumbándose, mirando hacia arriba, o hablaba de las formas respiratorias, etc. En relación a estas posiciones corpóreas, hay muchas sensibilidades. Lo mejor es que cada uno escoja aquello que crea que más le ayuda a orar. Entonces, sin incluir técnicas de respiración, pero sin quedarse ahí, porque no todos son igualmente sensibles a simbolismos de funciones vitales como la respiración o del ritmo cardíaco. El simbolismo corpóreo no bien aplicado es un ídolo que implica la elevación del espíritu. He hecho bien la técnica respiratoria, he orado bien. No. Se puede declarar, lo sabemos muy bien, en un culto, no a Dios, sino al cuerpo, que es un nuevo ídolo. Y se pueden llegar también a aberraciones. El documento, todo lo que estoy diciendo lo dice el documento. Yo le doy quizás una expresión ligeramente diversa. Habla de algunos ejercicios físicos que producen sensaciones de descanso, distinción, de sentimientos positivos, fenómenos incluso de luz y calor, que podrían parecer espirituales, pero no lo son. No creamos que por sentirme bien, estoy orando bien. Podrían parecer consolaciones del Espíritu Santo y confundirse con verdaderas experiencias místicas. Ahora, puede suceder lo contrario. Puede haber personas que tengan verdaderas experiencias místicas y que tengan estos fenómenos, incluso de bienestar corporal.
es una tarea de discernimiento de la misma persona, y aquí entra un maestro espiritual para ver si viene de Dios o no. Leer la vida de los santos es muy instructivo. San Ignacio de Loyola, estando en Manresa, durante mucho tiempo tenía de su cara como una luz que él creyó que era de Dios, de muchos colores. Una vez que hizo una oración, no sé si a San Miguel, no me acuerdo a quién, desapareció y vio la serpiente, se dio cuenta de que en realidad todo eso que él creía que venía de Dios no venía de Dios. Pues es un simbolismo también para decir que hay que hacer un discernimiento. La actitud moral no corresponde a este tipo de falsas experiencias, se puede llegar a fenómenos de esquizofrenia mental y disturbios psíquicos e incluso aberraciones morales. Ustedes saben que lamentablemente esto sucede en grupos católicos y no católicos, donde el líder religioso, en Estados Unidos hubo ha habido varios, y lamentablemente en la Iglesia Católica decía que era voluntad divina el abuso sexual de los miembros de esta secta. Entonces, hay que ser muy equilibrado. Los métodos de acción del Oriente cristiano siguen atrayendo a los cristianos, entonces hay que usarlos con prudencia, ayudar a algunas personas a encontrar quietud, pero no hay que detenerse ahí. La oración auténtica va más allá. Tiene que buscar la voluntad del Señor, la verdadera unión con Él, y tiene que corresponder a una ardiente caridad que impulse a colaborar con la misión de la Iglesia y a ponerse al servicio de los hermanos la mayor gloria de Dios. Si la persona que dice tener grandes experiencias místicas no se pone al servicio de los hermanos, hay que sospechar que hay algo raro ahí. Si no se quiere poner al servicio de la Iglesia o someterse al juicio de la Iglesia, algo raro hay ahí. Bueno, con esto concluyo. Los textos de Santa Teresa los dejo. Como ya he dicho antes, para nosotros Jesucristo es el camino, verdad y vida también para la oración. El cristiano a veces podrá encontrar en ese camino arideces, podrá tener pruebas, podrá tener noches oscuras, aunque dice este documento, no todos tienen esas pruebas. Lo importante es perseverar en la oración como signo de fidelidad a Él, porque en la oración realmente lo que nosotros hacemos es ni más ni menos que cristificarnos. Llegar a aquello que decía San Pablo de sí mismo y que ojalá podamos decir cada uno de nosotros mismos, lo digo en latín también, se decía de San Pablo, más que él mismo lo decía de sí, cor Pauli, cor Christi. El corazón de Pablo es el corazón de Cristo. Que nuestro corazón sea semejante al suyo, como esa bella oración, Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Bueno, yo concluyo aquí. Tenía textos de Santa Teresa y de otros autores, pero concluyo aquí por tiempo. Y yo no sé si el padre Carlos, si ustedes tenían prevista alguna pregunta o si no, damos por concluida con una pequeña oración y bendición la reunión. Padre Carlos, usted, dígame. Sí, bueno, muchas gracias primero, padre. Bueno, no sé si alguien quiere hacer también alguna pregunta, ¿no? Porque normalmente siempre dejamos un poco de tiempo también para ver si alguien quiere hacerle una pregunta, ¿no? Vale. Y, a ver, no sé si alguien se anima. A veces un poquito tímidos, pero... Son todos muy tímidos. Son muy, muy orantes. ¿O usted quiere hacer alguna pregunta, padre Carlos?
No, yo estoy contento porque, vale. porque igual y hace algunos meses igual me leí este documento porque Sí, precisamente salió esta pregunta, ¿no? Sobre un poco la oración, entonces, bueno, buscando también un poco leí, había citado un poco, digamos, este texto, pero estoy contento que por eso hoy, ahora lo hayan podido conocer también en este texto que es muy importante, porque ujú, sobre todo yo pienso que eh, hoy en día, bueno, hay una duda muy grande sobre eso de las formas de oración, ¿no? O sea, que también, o sea, que el mundo presenta, ¿no? ujú, Y sobre todo, no sé, muchos, por ejemplo, se preguntaban, no sé, qué, sobre el yoga, si es correcto o no es correcto, ¿no? Y era mucho la preocupación, ¿no? Y por eso me informé un poco también. Y bueno, según lo que entendí, o sea, bueno, la iglesia dice, o sea, que en cuanto a ejercicio físico, no hay ningún problema, pero como dice también ese documento, nos habla sobre la espiritualidad que lleva el yoga. En eso sí, o sea, no podemos ujú. aceptarlo, ¿no? Pero no sé si quiere decir también una palabra sobre Bueno, esto. sobre el yoga, efectivamente, mucha gente lo pregunta. Voy a partir de un comentario que me hizo hace unos años un obispo en Roma, que tenía aquí un cargo muy importante, ya volvió a su país, y me dijo que él durante toda su vida había hecho yoga y que siendo obispo seguía haciendo yoga, pero en un momento dado se dio cuenta él mismo de que le estaba llevando por caminos que él no veía muy claros y lo dejó, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que yoga puede ser tomado en muchas maneras, puede ser un ejercicio físico, de relajamiento, etcétera, y ahí no hay problema. Pero si se asume la filosofía que está detrás del yoga, o si se absolutiza el yoga como cualquiera de estas formas que nos dan paz, relajación o tranquilidad, y uno se va metiendo hacia este tipo de actividades, se pueden convertir ellas mismas en ídolos. ¿No? Es decir, ya no vamos digamos, a hacer oración con el yoga. Yo sé que hay, por ejemplo, bastantes jesuitas que han tomado esta en India, fuera de India, las enseñan fuera, aquí en Alemania, por ejemplo, las enseñan. Eh, Hay una clara distinción entre lo que es método, técnica y lo que es espiritual, y a la persona le afecta, bueno, se puede hacer. Pero si, como en el caso de este obispo, él ve que le afecta, que no le está ayudando, que le está llevando a un camino donde él pierde la sensibilidad para hacer oración cristiana, pues entonces yo lo abandonaría. No creo que tampoco sea bueno demonizarlo. Hay personas Yes. que demonizan el yoga, dicen que es obra del diablo y que no sé qué, a ver, hay gente que ve el diablo por todas partes. Es verdad que el diablo está por todas partes, pero porque lo dice Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás, donde hay mal, de algún modo hay una cierta acción del diablo. Pero, pero eso muchas veces no nos ayuda en la vida espiritual. Hay que ver ante todo la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo y de su amor. Y en ese contexto, ver también que hay pues, acciones contrarias, pero que son dominables perfectamente porque Cristo es superior. Entonces, en concreto, en el yoga, si alguien lo hace así, incluso de los aquí presentes, por relajación, como método de ejercicio físico, no pasaría nada, pero no estaría mal que de vez en cuando sea crítico consigo mismo para decir, bueno, ¿con qué espíritu estoy haciendo esto? Estoy asumiendo una filosofía que no es cristiana que está detrás del yoga, o lo estoy haciendo tanto que me está distorsionando de mi opción fundamental hacia Dios, ¿no? Que hubiera una especie de propia autocrítica sana, no para estar continuamente dudando
de si todo es bueno o no es, o es malo, pero a veces sí tenemos que hacer ese sano discernimiento. El cristiano tiene que tener una actitud fundamentalmente positiva ante la vida. Todo es vuestro, vosotros sois de Cristo, Cristo es de Dios, dice San Pablo. Pero tiene que también saber, el mismo San Pablo nos dice en la carta a los Efesios, que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, ¿no? Porque no tenemos que luchar solo contra los seres de este mundo, sino contra las potencias espirituales en los cielos, etc. Entonces, un gran equilibrio, y estos documentos nos ayudan a orientar nuestra oración. Entonces, una invitación a orar. Santa Teresa de Jesús, y con eso acabaría, decía que la mayor tentación que ella tuvo era la de abandonar la oración mental. Porque decía, he orado tanto tiempo y soy la misma o peor, que de qué me sirve. O sea, ¿de qué me sirve orar si soy peor, me sentía peor que antes? Y de hecho, estuvo unos meses que no hacía oración mental. O sea, seguía orando en el coro y todo lo demás, y yendo a misa, pero no hacía oración mental. Y dice ella que era la mayor tentación que sufrió, porque es como cortarnos el cordón que nos une a Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues oremos con mucha alegría, porque la oración nos pone en contacto con la fuente de la alegría, con mucha paz, porque nos pone en contacto con la fuente de la paz, con mucha humildad, porque nos pone en contacto con la fuente de la misericordia, con mucha sinceridad, porque nos pone en contacto con la verdad, y con mucho ardor, porque nos pone en contacto con aquel que vino a traer fuego a la tierra y quiere que arda, y quiere que yo provoque esos incendios de amor en el mundo. Bueno, pues si no hay otras preguntas, yo concluiría con un Padre Nuestro, una Ave María, y aunque dio la bendición el Padre Carlos, pues hacemos hoy una doble bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, bendice a estos hermanos. En primer lugar al Padre Carlos, a su ministerio, a todo aquello que él hace por la salvación de las almas y por su propia santidad, a los grupos de matrimonios, a los hijos, al núcleo familiar, para que Jesucristo, que es nuestro Rey, Rey de nuestros corazones, a través de la oración, reine en ellos y pueda dar a cada uno de ellos aquellos dones del Espíritu que más necesiten, tanto en el alma como también dones para el cuerpo, de salud, dones de curación espiritual y relacional, dones que fructifiquen para el bien de la Iglesia. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que San José, su casto esposo, que los ángeles y los santos
que el santo de hoy, San Juan de Capistrano, pueda infundir en sus corazones el espíritu de la verdadera oración, especialmente aquellos grandes orantes como Santa Teresa, San Juan, también San Alfonso María de Ligorio y otros muchos que a través de la oración llegaron a esa experiencia dulce, fortificante y beatificante de ti en la oración. Y yo les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues